Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de la derrota del equipo de la Gran Manzana, 125-111 en contra de los Pacers de Indiana, en un partido que ya teníamos más o menos presupuestado que iba a ser muy complicado para los neoyorquinos, a pesar de que pudiera o no estar Jalen Brunson, quien al final del día se confirmó que pudo jugar y de hecho tuvo un extraordinario partido, pero aún con él sobre la duela, por todas las bajas adicionales que tenía este equipo neoyorquino, la verdad es que de cualquier manera se veía muy complicado que pudieran sacar el partido. Recordemos que las bajas que ya sabemos de Mitchell, también por supuesto de Randle y de OG, además de eso la reciente baja por parte de Isaiah Hartenstein, que fue también importante. De hecho, de eso voy a platicar un poco porque fue un factor clave en este partido por diferentes situaciones. Ya se los estaré platicando en un momento. Pero entonces los Knicks estaban ya con Brunson de regreso, pero estos jugadores que son claves en la rotación no podían estar. Venía, sí, ya ese par de refuerzos, como eran Alec Burks y Bojan Bogdanovic. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que son un par de jugadores que recién se están incorporando al equipo, que una de sus principales, digamos, áreas fuertes por lo cuales los Knicks los trajeron son a la ofensiva. Sin embargo, si no conocen todavía el sistema, eso complica un poco la situación. Me parece que tuvieron un debut bueno a secas, pero por supuesto faltaron muchas cosas que se pudieron haber hecho diferente. La derrota, insisto, parecía presupuestada y pues los Knicks tenían que tratar de ver más o menos cómo podían entrar en ritmo. Este que vimos hoy va a ser el cuadro que seguramente estaremos viendo de aquí por lo menos hasta la pausa por el Juego de Estrellas, que ya está muy cerca. Les quedan un par de partidos a los Knicks antes de que ese momento llegue. Pero lo más importante también es tomar en cuenta que se necesita que esta escuadra con un par de jugadores nuevos empiece a tomar el ritmo. Por lo menos a lo que pudimos ver en el partido de hoy, van a estar viniendo ambos, tanto Burks como Bogdanovic, desde la banca. Eso por supuesto va a fortalecer esa unidad una vez que los jugadores titulares puedan estar de vuelta. Por lo menos necesitamos que un par de ellos puedan regresar. Isaiah Hartenstein es indispensable en este esquema de los Knicks y ya después sería cuestión de ver quién puede regresar antes, ya sea OG Anunoby o Julius Randle, pero los Knicks van a necesitar llegar a ese punto donde recuperen a algunos jugadores para poder volver a ser lo suficientemente competitivos. Llegará ese momento y los Knicks podrán seguir peleando, pero por ahora este tipo de partidos se van a dar. Van a necesitar ganar los que, digamos, están en el presupuesto contra equipos más débiles, contra equipos poderosos o a su nivel. Se les va a complicar seguramente la situación. Y hay muchos aspectos que también ya venía yo mencionando desde antes, como es el caso de los jugadores que han tenido demasiados minutos. Hoy, por ejemplo, vimos a un Donte DiVincenzo ya en la segunda mitad muy cansado. Algunos triples ya definitivamente no llegaban como antes. Tuvo un bajo porcentaje de efectividad en ese aspecto que es su fortaleza. Entonces fueron muchos factores que incluso podrían haber hecho que Tom Thibodeau tomara la decisión de mandarlos a descansar un poco antes. Sin embargo, no fue así. Voy a platicarles más o menos qué sucedió a lo largo de este partido, que podemos decir, al igual que lo mencionó Tom Thibodeau al final en la conferencia de prensa post partido. Está decepcionado por el resultado, sí, porque por supuesto quería ganar. En algún momento los Knicks tuvieron esa posibilidad. Sin embargo, no está decepcionado del esfuerzo de los jugadores porque sí dieron lo mejor que tenían para poder ganar este partido. Sin embargo, recordemos también que se enfrentaron al equipo de los Pacers, que es el mejor a la ofensiva en toda la NBA. Y básicamente ese fue uno de los factores por los cuales hoy los Knicks no pudieron ganar. Como les mencionaba, el tema de los jugadores nuevos que todavía no entran en esa química con la escuadra neoyorquina y que desafortunadamente terminó afectando esta situación para los Knicks porque
no estaban haciendo bien los ajustes defensivamente. Ese fue uno de los factores importantes que también terminaron afectando en este partido. Entonces, voy a platicarles un poco de cómo se fue dando esta situación del partido, de esta derrota. Insisto, 125-111 en contra del equipo de los Pacers. Como ya les mencionaba, Jalen Brunson estaba de vuelta, decisión de último minuto. Lo hizo bastante bien en realidad, fue un muy buen partido para él. Sin embargo, pues el resultado no se dio para los Knicks. El debut de Alec Burks en su regreso a la Gran Manzana y también de Bojan Bogdanovic acá con los Knicks. Y por el lado de los Pacers, sabíamos que estaba en duda Tyrese Haliburton, pero finalmente no solo fue titular, sino que también recuperó muchos de los minutos que ya no había estado teniendo en los últimos por lo menos 6 partidos, en los cuales en uno solo de ellos tuvo 29 y en el resto tuvo un promedio de 22 a 24 minutos por partido. Entonces hoy jugó mucho más, lo hizo bastante bien y la verdad es que eso fue uno de los factores que terminó ayudando precisamente a esta escuadra de los Pacers a quedarse con la victoria. Los Knicks empezaron mal el partido. Tuvieron un arranque con solamente una canasta en 7 intentos, 0 de 4 en tiros de 3, ese fue un aspecto muy importante, pero estaban abajo solamente por 3 porque también en los primeros minutos los Pacers, la verdad es que todavía no habían entrado en ritmo, el partido estaba empatado a mitad de ese primer periodo, hasta que los Pacers después lograron separarse, pero solamente por 4 puntos. De hecho, tuvieron esa ventaja de 4 puntos en un par de ocasiones en ese primer periodo. Después vinieron un par de triples consecutivos por parte de Donte DiVincenzo y una clavada espectacular con una muy buena asistencia de Jalen Brunson. La clavada era de Precious Achiuwa y le dieron la primera ventaja del partido a los Knicks. Después de eso, se mantuvo otra vez parejo el encuentro, 5 cambios de ventaja en ese primer periodo, hasta que terminó ese cuarto con los Knicks arriba por únicamente 1 punto. Hasta ese momento Jalen Brunson tenía ya 10 puntos, Donte DiVincenzo 8, Precious Achiuwa también tenía 7. En las asistencias los Knicks no lo estaban haciendo nada mal, pero al final con muchas cosas que ya no les estaban saliendo bien, dejaron un poco de tratar de buscar ese pase adicional, se presionaron y ya no les funcionó. Hasta ese momento tenían 5 asistencias en 9 canastas, un porcentaje bastante bueno. Puntos en rompimiento rápido, solo tenían 2 el equipo de los Pacers. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta es una de las cualidades principales de esta escuadra de Indiana y es muchas veces por eso que se han convertido en la mejor ofensiva, porque son capaces de anotar puntos rápidos una vez que bajan los rebotes, corren rápidamente la duela y ponen el balón en la red prácticamente de inmediato. Por lo tanto era un factor importante en ese momento el hecho de que solamente habían tenido 2 puntos en rompimientos rápidos. Pérdidas de balón, los Knicks no tenían ninguna, ese era un aspecto muy positivo. En el caso de los Pacers tenían 4 y les había costado 6 puntos en contra. Hasta ahí más o menos las cosas iban bien. Tenía los Knicks un buen panorama hacia el resto del partido, pero poco a poco las cosas empezaron a ir, digamos, en contra de ellos. El juego se mantuvo parejo, pero también por momentos me pareció que estaba muy acelerado el ritmo, porque las canastas no estaban cayendo y también los ajustes a la defensiva no estaban llegando, pero por ambos equipos, eso hay que mencionarlo, por lo menos en ese momento. Tiros precipitados, también entregas de balón, ya llevaban al principio del segundo periodo 3 pérdidas para cada uno de los equipos. Sin embargo, también ninguno de ellos había podido convertir esas pérdidas en puntos. Ese es uno de los factores que nos habla un poco de esta situación, de lo acelerado que estaba el partido y de los tiros precipitados por parte de cada uno de ellos. Los Knicks lograron más o menos tener un momento en ese segundo periodo. Estuvieron arriba por 4 en un par de ocasiones y el partido se mantuvo parejo. Vinieron otra vez 5 cambios de ventaja hasta que el equipo de los Pacers logró conseguir 6 puntos sin respuesta y lograron irse al frente por 5. Ahí más o menos fue cuando ellos empezaron a construir esa ventaja que les terminaría dando la victoria. Los Knicks al medio tiempo estaban abajo por 3 puntos. Y como yo les decía, uno de los aspectos importantes era el tema defensivo para el equipo de la Gran Manzana, porque no podían cubrir a los jugadores de los Pacers.
al momento de que ellos hacían sus rotaciones, los jugadores de los Knicks se terminaban perdiendo en muchas de ellas. Insisto, mucho tiene que ver también por el hecho de la química que no hay todavía con los jugadores nuevos que se están incorporando. Pero eso en la rotación está, digamos, es aceptable. Sin embargo, lo que no es aceptable es que en muchas ocasiones definitivamente estaban completamente perdidos en la marca. Hubo incluso una jugada en donde fallan un tiro, dejaron completamente libre que corría la duela hasta el otro lado un jugador de los Pacers, le mandan el pase largo, sin marca pudo conseguir los puntos. Y eso es solo uno de los ejemplos de varios momentos en el partido en el cual los Knicks completamente se perdían en la marca y regalaban puntos fáciles a la escuadra de los Pacers, y eso por supuesto terminaba afectando porque cualquier racha que tú querías digamos completar para acercarte en el partido se echaba a perder justamente por esos detalles a la defensiva. Hasta el medio tiempo el equipo de la Gran Manzana tenía un buen porcentaje de efectividad, un 50%, 22 de 44, pero los Pacers tenían un 68%, 26 de 38. Insisto, los Knicks no los pudieron parar porque sabemos lo talentoso que es este equipo, pero también por las fallas, los propios descuidos del equipo neoyorquino. En triples, los Knicks un 33%, 6 de 18, mientras que los Pacers 46% de efectividad, 6, pero solamente en 13 intentos. Lo que más o menos compensaba un poco la situación eran los tiros libres. Los Knicks tenían 8 de 10, mientras que los Pacers solamente 3 de 9. Ese era uno de los factores que mantenía todavía ahí un poco apretado el partido. Puntos de la banca, y esto va a ser un factor importante porque no lo hicieron mal los Knicks. Sin embargo, todo el tema de lo que ya les platiqué, la falta de jugadores y todo esto, quizá no se va a ver reflejado tanto en resultados en este momento, pero hasta el medio tiempo los Knicks llevaban 16 puntos contra 15 del equipo de Indiana. Jalen Brunson 17 puntos a la mitad. Precious Achiuwa, que sigue teniendo actuaciones verdaderamente extraordinarias, llevaba 13 puntos, 6 de 6 en tiros de campo, incluido también un triple, 5 rebotes, 2 robos y también un bloqueo. Donte DiVincenzo 12 puntos, con una noche realmente muy tranquila para Donte. Bojan Bogdanovic tuvo 11 puntos a la mitad y Alec Burks tenía solamente 5. Por el otro lado, el jugador que destacó más en la primera mitad en cuestión de puntos fue Miles Turner con 16, Pascal Siakam 10, mientras que Tyrese Haliburton 9 puntos, pero también 8 asistencias, una de las cosas que hace mejor este jugador de los Pacers de Indiana. Venía entonces el tercer periodo, el partido todavía estaba parejo, los Knicks todavía lo tenían al alcance, insisto, eran únicamente 3 puntos de diferencia, y así se mantuvo durante los primeros minutos hasta que vino otra vez esos descuidos a la defensiva por parte de los neoyorquinos. 2 triples de manera consecutiva de Pascal Siakam, y en ese momento se iban al frente los Pacers por 8 puntos. Los Knicks intentaban regresar, pero la misma situación. Conseguían puntos, pero a la defensiva no estaban siendo nada efectivos. Por lo tanto, siempre hubo una respuesta por parte del equipo de los Pacers, que llegó a tener una máxima en ese periodo de 9. Y de hecho, así lo terminaron ese tercer periodo, al frente por 9 puntos. Aquí la situación que cambió bastante el panorama del partido fueron los triples. Los Knicks 0 de 5 en ese tercer periodo, mientras que el equipo de Indiana consiguió 5 triples en el tercer cuarto. Hasta ahí las cosas seguían complicadas para los Knicks. Cada minuto se complicaba de hecho más el partido. Inició el cuarto periodo y llegaron a tener una racha que incluía segundo, cuarto, tercero y el inicio del cuarto periodo con 10 triples fallados de manera consecutiva para los neoyorquinos. Eso por supuesto los ponía en mucha desventaja contra un equipo que es encestador y que también lo hace de manera muy rápida. Quitando de lado esa situación que venían arrastrando desde el segundo periodo, simplemente el arranque de ese último periodo fueron 1 de 6 para los Knicks, 17% de efectividad, mientras que del otro lado teníamos a un equipo de los Pacers
que llevaba 7 de 8 para un 88%. Ahí las cosas se complicaron completamente para los neoyorquinos, que se fueron abajo por 19 puntos con 8 minutos por jugar. Y ahí parecía que el partido ya estaba completamente definido. De hecho, me parece que ese era el momento indicado para que Tom Thibodeau tomara la decisión de ya no mandar de nueva cuenta a los jugadores principales que ya habían tenido muchos minutos, a Jalen Brunson, que venía recuperándose de una lesión. De cualquier manera, no fue lo que hizo. Tanto Brunson como Donte estaban en la banca y los regresó a pesar de la desventaja que había en ese momento ya en el partido, que posteriormente se extendió hasta 22 puntos. Fue la máxima para los Pacers a lo largo del partido. Yo sé que hay que pelear los encuentros tanto como se pueda, pero sabiendo toda la situación, el contexto en el cual se encuentra en este momento el equipo neoyorquino, insisto, que Brunson viene regresando de una lesión, tuvo buenos minutos, lo hizo bastante bien, pero dale mejor descanso, porque es un partido que de cualquier manera con él tú tenías quizá ya presupuestado que se iba a perder. No lo arriesgues de más a que pueda tener una jugada en donde termine lesionado. Donte DiVincenzo también por varios momentos lo vimos sobre la duela verdaderamente exhausto. Es uno de los jugadores que más minutos ha tenido en las últimas semanas y eso eventualmente se iba a ver reflejado en su desempeño. Hoy, por ejemplo, como les decía, no fue uno de esos partidos extraordinarios que ha tenido Donte, en los cuales tiene la mano caliente y nadie lo detiene. Solamente fueron 2 de 9 en triples y se quedó abajo de los 20 puntos, algo que no había ocurrido por lo menos en los últimos encuentros. Aún así los decidió mandar de regreso para cerrar el encuentro y no fueron ellos quienes en realidad lograron apretar un poco el partido. Hasta ese momento, otra vez, recuperando los números, 2 canastas en 12 intentos para los Knicks. Verdaderamente las cosas ya estaban muy complicadas, por eso yo les decía innecesario, 22 puntos abajo. Y que en realidad quien tomó un poco la batuta en ese momento fue Alec Burks, un jugador que ya conocemos, es alguien que conoce también por supuesto Tom Thibodeau y por eso lo trae de regreso, porque es alguien que una vez que calienta la mano puede ser muy peligroso y además también es un jugador que no tiene miedo a tomar los tiros difíciles y consiguió 3 triples de manera consecutiva y posteriormente también en una colada fue a la línea y consiguió los 2 libres. Consiguió de esta manera entonces 11 puntos consecutivos para los Knicks y eso hizo que la desventaja se recuperara o más bien se redujera solamente a 12 puntos con 2 minutos por jugar. Pero insisto, no fue ni Brunson ni fue tampoco Donte, 2 jugadores que bien podrían haber ya estado descansando y Alec Burks que va a ser un jugador de banca pudo tener un buen momento para tratar de recuperar ese partido para los Knicks, que bueno, al final de cuentas ya no se pudo más, porque no fueron otra vez capaces de detener a la ofensiva de los Pacers, que cerraron muy bien el partido, y 12 puntos fue lo más que lograron recortarlo los Knicks, que terminaron perdiendo entonces este encuentro. Son muchas cosas entonces las que pasaron a lo largo de este partido, como les comento, un partido presupuestado, por lo menos desde mi particular punto de vista, para que fuera derrota para esta escuadra neoyorquina. Yo quería ver cómo podían entrar en ritmo tanto Alec Burks como Bojan Bogdanovic. No lo hicieron mal, tampoco fue nada espectacular. Lo de Alec Burks solamente me parece en ese periodo corto donde consiguió esos 3 triples consecutivos, 11 puntos en total, pero en realidad había tenido 11 puntos en la primera mitad, de hecho en los primeros 3 periodos. De no ser por ese momento en el cual calentó la mano, podríamos hablar de un partido digamos regular para Alec Burks, también para Bojan Bogdanovic. Eso era, me parece, de lo más importante que necesitábamos ver, y cómo iba a tratar de que se diera la rotación Tom Thibodeau ya con estos jugadores en la duela, pero insisto que hay otras cosas que todavía no nos van a permitir, por lo menos en los siguientes partidos, poder evaluar qué tan poderosa se va a convertir esta banca de los Knicks una vez que ya estén los jugadores importantes, o por lo menos uno que me parece que hoy fue clave, que es Isaiah Hartenstein. Vamos a revisar rápidamente los números y ahorita voy a llegar a ese punto para platicárselos.
En los rebotes, esto es un aspecto que los Knicks regularmente estaban dominando en la mayoría de sus partidos. Hoy perdieron esa batalla contra un equipo que tampoco es muy reboteador porque tiene jugadores bajos y que precisamente ellos apuestan más por la velocidad que por jugar en la pintura. Y aún así se la ganaron a los Knicks 49-37. El tema de las asistencias nos habla muy bien de cómo pasa el balón este equipo de los Pacers y cómo siempre tratan de encontrar a ese hombre que esté solo para tener un tiro un poco más cómodo. 30 asistencias en 50 canastas, más del 50%. Esto es algo verdaderamente extraordinario y es por eso que esta ofensiva es tan peligrosa. Por el otro lado, los Knicks solamente 16 en 40 intentos. Porcentaje de efectividad, los Pacers lo cerraron con un 61%, mientras que los neoyorquinos solamente un 48%. El tema de los triples también fue un factor. Fueron 14 de 29 para los Pacers, mientras que los Knicks solamente 10 de 32. Puntos en segundas oportunidades, que por supuesto viene de la mano con los rebotes, en este caso ofensivos. También fue una estadística que la ganaron los Pacers, 12 puntos contra 4. Y otro aspecto que terminó también siendo clave, lo que yo les mencionaba, los puntos en la pintura fueron 62 para los Pacers y fueron 54 para el equipo de la Gran Manzana. Así las cosas entonces... no fueron, revisamos todas las estadísticas y no hay por donde los Knicks pudieran haber ganado este partido, a pesar de la extraordinaria noche que tuvo Jalen Brunson. Pero lo que les mencionaba de los minutos, el cansancio, se volvió a ver en este partido. Precious Achiuwa, 43 minutos. Donte DiVincenzo, 40. Brunson, 38. Josh Hart, 36. Y Bojan Bogdanovic, 32. Pero hablemos de los que han estado constantes los primeros 4. Precious, Donte, Brunson y Hart. Son demasiados minutos. Y también me parece que fueron demasiados minutos para Brunson, tomando en cuenta que venía de regreso de una lesión. Sí, terminó siendo el mejor jugador de los Knicks con 39 puntos y 4 asistencias. Pero aún así, creo que hay que llevarlo con más calma, porque lo que necesitamos es llegar al juego de estrellas, a la pausa del juego de estrellas, con los jugadores que hoy están sanos y que se mantengan sanos. Porque lo que necesitamos no es llevarlos al límite ni que corran el riesgo de una lesión. Necesitamos que el equipo trate de navegar de aquí hasta ese momento con la mayor cantidad de victorias posibles. Pero si de aquí hacia allá todos los partidos que restan, que son un par, terminan siendo derrotas, no va a pasar absolutamente nada. Los Knicks van a seguir en posición de calificar de manera directa a los playoffs, y una vez que recuperen a los jugadores importantes que están lesionados, ahí sí, como yo les decía en el en vivo pasado, los Knicks están para pelearles a cualquiera con todos sus jugadores sanos. No hay por qué arriesgar en este momento a los que te van a llevar más lejos en esta temporada. Como les decía, Brunson 39 puntos. Alec Burks terminó con 22 por esa buena racha que tuvo al final. 4 de 7 en triples. Sabemos de las capacidades que tiene Alec Burks. Precious Achiuwa 15 puntos, 6 rebotes, 2 robos y 3 bloqueos. Josh Hart otra vez en su cuota habitual en rebotes, fueron 10. Donte DiVincenzo se quedó en 14 puntos cuando, como les comentaba, había estado promediando arriba de 20 puntos por partido en los últimos encuentros. Solamente 2 de 9 en triples. Y Bojan Bogdanovic terminó con 11 puntos, todos ellos en la primera mitad, es decir, en la segunda ya no pudo hacer absolutamente nada. Hablar de lo que hicieron los Pacers, pues simple y sencillamente imparables, porque son un equipo muy poderoso en donde todos tenemos en la mente que Tyrese Haliburton va a ser un jugador muy peligroso, pero de pronto te encuentras también un Miles Turner que, a pesar de su altura, de su presencia física, no siempre consigue las canastas solamente en la pintura. Tuvo por ahí un par de triples y no son casualidad. Esto es algo que Miles Turner sabe hacer muy bien y los Knicks deberían estar al pendiente también de esa situación. También estuvo por ahí McDermott, que consiguió 16 puntos, un jugador del cual no se esperaba mucho, pero al final lo hizo bastante bien. También, por supuesto, Pascal Siakam. Es decir, de manera global, ves a los jugadores que tienen y cómo responde cada uno en momentos específicos. No tuvimos a un jugador que la rompiera completamente en este equipo de los Pacers como lo hizo Jalen Brunson con sus 39 puntos.
pero sí tuvimos a un equipo de los Pacers que supo pasar muy bien el balón y repartió los puntos. Y al final eso es lo importante, que los puntos se repartan y que las canastas entren. Los Knicks cayeron en momentos largos de partidos, del partido en los cuales no pudieron conseguir puntos, pero insisto, eso es algo que se podía esperar de este encuentro, tomando en cuenta las bajas y que los jugadores nuevos apenas se van a ir incorporando. Diferente con lo que pasó con OG Anunoby, porque cuando él llega a la escuadra de los Knicks tuvo un impacto inmediato porque su fortaleza es a la defensa. No estábamos esperando de él que consiguiera 20 puntos por partido, 25. Lo que esperábamos es que cubriera a los jugadores principales del equipo rival y que los limitara. Y eso es algo que sin conocer un plan de juego al 100% lo puedes obtener, porque a ti te dicen, vas a marcar a este jugador y no vas a permitir que tenga tiros fáciles, le vas a complicar la vida, y eso es mucho más sencillo de hacer que encontrar tu ritmo en una ofensiva nueva con un sistema completamente diferente. Por lo tanto, no hay que entrar en pánico por lo que hoy vimos de este par de jugadores. Ellos van a estar en la rotación, van a ser jugadores de banca y van a ser muy productivos una vez que esté el equipo completo. Esa es la clave en este momento. Y yo les decía la falta de Isaiah Hartenstein. Está teniendo él una temporada verdaderamente extraordinaria. Desafortunadamente se volvió a resentir de esa lesión en el talón de Aquiles que ya tiene un par de semanas. Había logrado regresar, pero el partido pasado se volvió a lastimar. No sabemos cuánto tiempo va a estar fuera. Pero entonces no está Mitchell Robinson, lo había cubierto muy bien a Isaiah y ahora no está Isaiah. Podríamos decir, bueno, Precious Achiuwa, pero Precious está cubriendo la falta de OG Anunoby. ¿Y qué pasa entonces con los Knicks? Pues que se quedan sin postes. Volvieron a firmar en un contrato de 10 días a Taj Gibson. Eso me parece que como un tipo de emergencia puede funcionar en determinado momento, pero solamente para ser un jugador de segundo equipo. Hoy tuvo que ser titular. Y por más que se le tenga cariño a un jugador como Taj Gibson y que probablemente si se retira esta temporada, la siguiente Tom Thibodeau lo va a traer para que pueda ser parte de su staff de coacheo, la realidad es que no está para ser el titular en este equipo para nada. Los Knicks necesitan hacer algo al respecto. Aquí también hay un aspecto importante. Con todos los cambios que ha habido, los jugadores que salieron, los que llegaron, hoy los Knicks tienen un espacio disponible en el roster. Podrían buscar algún otro jugador en la posición de centro para firmarlo justamente con un mismo tipo de contrato. Un contrato de 10 días para fortalecer esa posición en la pintura, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Yo hubiera esperado que los Knicks lo hicieran antes de que se diera este partido, pero bueno, al final decidieron apostar porque lo pudiera hacer bien Taj Gibson, pero lo vimos no al ritmo para enfrentar a un equipo como este. Cometió de hecho varias faltas innecesarias y era por falta de una buena posición dentro de la duela. Muchos factores importantes que nos dejaron en claro que los Knicks van a necesitar buscar otro poste reserva. O sea, ya tenemos la lesión de Mitchell Robinson, que esperemos que regrese después del juego de estrellas, que ya dijeron los Knicks que va a regresar primero a los entrenamientos, pero ya en la duela. Eso es una gran noticia. Lo de Isaiah Hartenstein, ojalá que no sea nada grave, pero ya es la segunda ocasión que se pierde partidos en un lapso de un par de semanas por la misma lesión. Creo que hay que dejarlo descansar, dejarlo que se recupere al 100%, y a él lo vamos a necesitar en los partidos importantes, el cierre de la temporada y los playoffs. Y es por eso que creo que los Knicks en este momento deben ver quiénes son los jugadores que pueden cubrir esa posición, que están como agentes libres en el mercado, y firmarlo con un contrato, insisto, de 10 días para tratar de que se pueda recuperar esa posición y volverla a fortalecer. ¿Por qué? Porque el caso de OG Anunoby, hay que recordar que ya lo operaron, en 3 semanas lo van a evaluar, pero es lo mismo que yo siempre les digo. Lo van a evaluar, no significa que en 3 semanas va a regresar y necesita recuperar ritmo de juego. Entonces la rotación de los Knicks en esa posición específica en la pintura va a seguir muy necesitada de un hombre que tenga una buena presencia y que pueda aportar. Mientras no esté entonces sano OG,
se necesita sí o sí traer a otro jugador. Por el momento es una derrota, insisto, dolorosa, pero lo que vimos de los jugadores me parece que nos deja buenas sensaciones. Sin embargo, no va a ser suficiente para equipos tan poderosos como el de hoy, que fueron los Pacers con esta gran ofensiva, que irónicamente es una de las mejores ofensivas, pero en este momento están muy por debajo de los Knicks en la tabla. Y eso también te habla de que a veces esas ofensivas tan poderosas no siempre terminan siendo los mejores equipos en la NBA, pero específicamente a los Knicks y con este tipo de rotación le hizo muchísimo daño. Vamos a ver si es que los Knicks sí toman la decisión de buscar a otro jugador o no. Mientras tanto, lo que les viene es partido el próximo lunes, un partido muy ganable. Vamos a ver si puede tratar Tom Thibodeau de restringir un poco los minutos para los jugadores que ya tienen el exceso de carga de trabajo en este momento. Es en contra del equipo de los Rockets, uno de los peores equipos en este momento en la NBA. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que los Knicks no pueden hacer confianza, porque ya vimos lo que le pasó en 2 ocasiones contra el equipo de los Grizzlies, que si hoy podemos decir que los Knicks son un verdadero hospital por todos los lesionados, los Grizzlies están mucho peor. Recordemos que la última vez tenían a más de 10 jugadores en la lista de lesionados. Tuvieron que traer a jugadores con contrato de 2 días, otros con contrato de 10 días. Entonces ya demostraron los Knicks que también a veces en esos partidos que son 100% ganables, donde salen completamente como los favoritos, pueden tener ese exceso de confianza y se les terminan complicando los partidos. Eso no puede pasar el próximo lunes, pero muchas cosas tendrán que ajustarse, seguramente ya un poco más de química, más entendimiento por parte de Alec Burks y de Bojan Bogdanovic le darán una sensación diferente a esta ofensiva de los Knicks, pero la posición de poste justo en este momento es lo que más preocupa. Derrota entonces 125-111 en contra de los Pacers, los Knicks todavía en control de su destino y a esperar que los jugadores que están lesionados se puedan recuperar. No me queda más que agradecerles como siempre que me hayan acompañado en este reporte post partido y yo estaré de vuelta entonces el próximo lunes para traerle todas las incidencias de lo que haya ocurrido en el encuentro en contra de los Rockets de Houston. Soy Oscar Pérez y nos vemos entonces el próximo lunes. Gracias y hasta luego.